tema que vamos a tratar hoy es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Debemos confesar nuestros pecados todos los días? Cada vez que pecamos, ¿tenemos que pedirle perdón a Dios? Esa es una gran pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen algunos. Algunos dicen, tenemos que pedir perdón cada vez que pecamos. Y otros dicen que no, Jesucristo ya con la muerte en la cruz del Calvario se llevó todos nuestros pecados y no tenemos que pedirle perdón. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a dilucidar en el día de hoy. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Y ante quién debemos pedirle perdón? Ese es el gran dilema. Entonces, para ser perdonados de nuestros pecados es necesario confesarlos, pero si nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, la salvación sería por nuestra obra. Si yo confieso, pues tengo salvación. Si no confieso, no tengo salvación. Luego, entonces, la salvación dependería de lo que yo hiciera. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ordenó eso, ¿verdad? En Lucas 11:4, por favor, me acompañen en Lucas 11:4, vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo nos manda a que perdonemos. Dice, y perdónanos nuestros pecados, o sea que pidamos perdón, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, está diciendo, perdónanos nuestros pecados. Entonces tenemos que pedir perdón, según la enseñanza aquí que vemos en Lucas 11:4. Y en 1 Juan 1:9 también vemos algo similar. 1 Juan capítulo 1 verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, tenemos que confesarlo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vemos aquí como estos dos versículos nos indican que tenemos que pedir perdón. Es más, tenemos que confesar nuestros pecados para que Él sea fiel y justo para perdonar esos pecados que hayamos cometido y nos limpia de toda nuestra maldad. Pero a contrario sensu, pues hay una doctrina que dice que no tenemos que confesarlo, solo tenemos que aceptar a Cristo. Y si nosotros aceptamos a Cristo, Él nos perdona nuestros pecados, tanto pasados, los presentes como futuros. O sea que la salvación viene por la obra redentora de Cristo, y eso es cierto, ¿verdad? Y eso está confirmado en Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, perdón por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces vemos aquí cómo no es necesario, pedir perdón para ser salvos. Y Colosenses 1:14 nos dice, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que en él tenemos redención por su sangre, o sea que no tenemos que pedir perdón. Ya la salvación es por su sangre, por su trabajo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y la perla del pastel, o la cereza del pastel, como dicen por ahí, estaría en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos enseña que si Cristo murió por nuestros pecados, nosotros no tenemos que pedir perdón por nuestros pecados para ser salvos. Entonces, ¿cómo dilucidamos este dilema que aparentemente se presenta aquí? Porque sabemos que en la Biblia no hay contradicciones. Cuando encontramos otras contradicciones en la Biblia, la contradicción está en nosotros. Toda la Biblia es inspirada por Dios y los hombres los utilizó Dios para escribirla luego. Entonces, si Dios inspiró a todos estos hombres, no hay contradicción en las Escrituras. Entonces, si nosotros encontramos alguna aparente contradicción, es que no hemos escudriñado bien las Escrituras. Primero tenemos que partir, ¿qué es el perdón? ¿Qué significa perdón? Perdón significa quitar el castigo que una persona se merece, ¿verdad? Por una ofensa realizada. Entonces, nosotros perdonamos a alguien. ¿Qué se merece esa persona? Que no le hablemos. ¿Qué se merece esa persona? Que no la ayudemos porque nos ofendió. Entonces, hacemos perdón sobre una persona, quiere decir que quitamos el castigo que se merece esa persona por la ofensa que nos realizó. Entonces, evitamos darle el castigo que se merece por esa ofensa realizada o por una obligación incumplida. Tenía que hacer algo, no lo hizo, nosotros lo perdonamos, no importa, pasamos por alto la ofensa.
Entonces, vemos aquí cómo el perdón es quitar el castigo o la pena merecida por una ofensa realizada o por una obligación incumplida. Tradicionalmente se ha dicho que existen 4 clases de perdón. Tradicionalmente. Primero es el perdón a uno mismo. Uno tiene que perdonarse, ¿verdad? Sí, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a otros. También algunos dicen que tenemos que perdonar inclusive a Dios. Imagínense, ustedes dicen que tenemos que perdonar a Dios y también se habla del perdón de Dios. O sea, hay 4 clases de perdón, según algunas doctrinas que dicen perdón a sí mismo, perdón a otro, perdón a Dios y perdón de Dios. ¿Por qué tenemos que perdonarnos a nosotros mismos? Porque hay que reconocer que no somos perfectos, que es nuestra condición humana. Solamente Dios es perfecto y nosotros nos equivocamos. Y como nosotros nos equivocamos en cualquier momento, pues tenemos que perdonarnos nosotros mismos, porque a veces cargamos con una culpa por algo que nosotros hicimos y nos arrastra esa culpa y nos sentimos mal porque hemos ofendido o hemos hecho tal cosa. Entonces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. También se dice que tenemos que perdonar a otros, porque cuando nosotros no perdonamos a otros, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Verdaderamente que el perdón es necesario para nosotros. Nos beneficiamos más nosotros cuando perdonamos que a la persona que por allá está, mientras que el ofensor ni se percata de nuestros sentimientos, de la ofensa que recibimos. Entonces tenemos que perdonar porque nos hacemos daño a nosotros mismos cuando no perdonamos, mientras que el ofensor ni se percata de nuestros sentimientos, del sufrimiento por el que estamos pasando. O sea, sufrimos por la ofensa que alguien nos hizo. Entonces tenemos que perdonar a otros. Ahora, el tercera clase de perdón, de perdonar a Dios, hay quienes piensan que ciertas tragedias son fallas de Dios hacia nosotros, máximo cuando le servimos. Ahora que le estamos sirviendo a Dios, me pasa esto, entonces no quieren perdonar a Dios. Tenemos que renunciar a pensar que Dios ha fallado. Dios no falla. Dios Él es perfecto en todo lo que Él hace. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. Romanos 8:28 dice que todo lo que Dios permite en la vida de cada uno siempre es para nuestro bien. Todo lo que sucede a lo que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Y si es para su bien, lógicamente todo viene de la mano de Dios porque Dios es bueno. Ahora, tenemos que entender también que la falta de perdón nos esclaviza, mientras que el perdón nos libera de ese resentimiento que nosotros tenemos, ya sea hacia nosotros mismos, hacia otra persona, inclusive que tengamos algún resentimiento hacia Dios. Hacia Dios no podemos tener el resentimiento. Mejor dicho, no tenemos que tener resentimiento ni hacia nosotros mismos, ni hacia otras personas, ni mucho menos a Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno. Marcos 11:25 nos dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto no quiere decir que el perdón de Dios hacia nosotros está sujeto a que nosotros perdonemos, no. Dios nos perdona porque ya nosotros hemos perdonado. Entonces tenemos que perdonar en todo momento para que Dios sea el que nos perdone a nosotros. Ya Dios nos ha perdonado. Entonces si Dios nos ha perdonado, pues nosotros ya estamos tranquilos y el perdón ese nos libera de cualquier animadversión hacia nosotros mismos, hacia un prójimo o hacia Dios, porque no podemos tener animadversión hacia nadie. Pero hablemos del perdón de Dios. Dios es el creador de todo el universo y juez del mismo universo, ¿verdad? Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Dios es perdonador, es grande en misericordia. Entonces tenemos que buscarlo a Él porque Él es perdonador y tenemos que imitarlo a Él porque así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Porque la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar que lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Y en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios es perdonador y quiere darnos ese perdón a cada uno de nosotros. La salvación no es un asunto de los creyentes tratando de confesar o arrepentirse por cada pecado antes de morir, porque a veces pensamos eso. Si no te arrepientes de tu pecado, te vas a ir para el infierno. La salvación no tiene nada que ver con confesar o arrepentirse de un determinado pecado. No se basa en si los creyentes han confesado o se han arrepentido por cada pecado. Cristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados y todos son perdonados, todos son
perdonados todos los pecados. Hemos sido perdonados en cada pecado que hayamos cometido y los que vayamos a cometer. O sea, que no hay ningún pecado, después que hayamos sido perdonados por Dios, que nosotros podamos cometer, que nos haga perder la salvación. Pero la restauración con las relaciones con otras personas y con Dios es otra cosa. Nosotros podemos ser salvos y podemos hacer cosas que limitan o que infringen la relación con otras personas y con Dios. Porque cada vez que nosotros hacemos algo que ofende a alguien, estamos ofendiendo indirectamente a Dios. Pero sí podemos hacer algo para restaurar esas relaciones. Entonces, la restauración de relaciones, el asunto se basa en que el creyente debe confesar esa infracción que comete esa infracción que comete con Dios o con su prójimo, afirmar nuestra intención de abandonar el pecado y de servir a Dios con mayor fidelidad. Tenemos que afirmar nuestra intención de abandonar esa ofensa, esa actitud que nosotros teníamos ofensiva hacia alguien. Proverbio 28:13 nos dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Obviamente esto es para los salvos. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el Salmo 32, verso 5 nos lo confirma, nos dice, mi pecado te declaré, dice David a través de ese Salmo, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. O sea, afirmamos nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. Ese es el abandono a las cosas malas que nosotros hayamos hecho. Afirmar nuestra intención de abandonar esa acción mala que nosotros podíamos haber hecho en un momento con el fin de poder servir a Dios con mayor libertad. Porque nosotros hacemos cosas malas, no tenemos libertad para servir a Dios. Y Dios nos perdona de nuestra maldad cuando habíamos sido rebeldes. Ahora vamos a ver cuáles son las clases de perdón conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que sí hay varias clases de perdón. Básicamente hay dos clases de perdón. El perdón por ofender a Dios. Cuando nosotros no creemos en Dios, no creemos en Cristo, como dice la Escritura, o sea, cuando creemos en Cristo a nuestra manera, estamos ofendiendo a Dios, porque a Cristo hay que creerlo como dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice, el que cree en mí, dice Jesús, conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que tenemos que creer en Cristo no como creemos nosotros, a nuestra manera, sino como dice la Escritura. Y la Escritura nos lleva a reconocer que somos pecadores, y si somos pecadores necesitamos un Salvador, y ese Salvador obviamente es Jesús. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, se produce el proceso de lo que se llama regeneración o el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, verso 5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, aquí nos habla del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es creer en Cristo. Nosotros tenemos dos nacimientos. Un nacimiento de agua, que es el nacimiento natural, el nacimiento físico, que desde que nosotros nacemos de nuestra madre, y el nacimiento espiritual, que es cuando nosotros creemos en Cristo como dice la Escritura. Por eso en Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y en Tito capítulo 3, verso 4 nos dice, miremos lo que nos dice Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios sobre nuestro Salvador, y cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay ninguna obra que nosotros nos justifique ante Dios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo nacimiento, esa regeneración? Consiste en un cambio en la forma de ver las cosas. Ya no vemos las cosas como las veíamos antes, en forma egoísta, todo egocentrista, que todo el mundo giraba alrededor nuestro. No, vemos que ahora que el mundo gira alrededor de Dios y todo lo que suceda es para su gloria y su honra. Ya vemos que el nuevo nacimiento consiste en ese cambio en la forma de ver las cosas. Así nos lo confirma 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya no vamos a valorar a las personas, a las cosas, las circunstancias y a nosotros mismos desde el punto de vista egoísta que teníamos antes. Queríamos que todas las cosas giraban era alrededor nuestro. En eso consiste el nuevo nacimiento, es que ya no vemos las cosas como las veíamos antes, que todo era para nosotros y buscamos siempre era nuestra propia satisfacción. 2 Corintios 5:16 dice, de manera que aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste en un cambio en la forma de ver las cosas. Eso es lo que le enseña la palabra de Dios, que ya no vemos las cosas en forma egoísta, que todo tiene que ser para mí. Siempre vemos como si las personas nos estuvieran atacando a nosotros. Mire, las cosas cuando suceden tienen un propósito, que es para que nosotros cambiemos y si lleguemos a la altura del varón perfecto. Cuando Dios permite circunstancias adversas en nuestra vida, es para perfeccionarnos, para que aprendamos a confiar en Dios y que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Entonces, creer en Cristo a nuestra manera ya no va a ser así, sino creemos en Cristo como dice la Escritura. Creer en Cristo a nuestra manera, a la manera de Dios, depende no de nuestra confesión, sino de reconocer nuestros pecados y reconocer que nuestra condición pecaminosa. Nosotros somos pecadores de hecho, tenemos que reconocer esa condición. Mientras nosotros no reconozcamos que somos pecadores, no podemos ver a Cristo, porque Cristo fue por pecadores, así lo reconoció el mismo apóstol Pablo. Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo él. En 1 Timoteo 1:15 dijo, palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos que creer en Cristo a nuestra manera es un gran error que podemos tener nosotros. Tenemos que buscar a Cristo como dice la Escritura, y que creer en Cristo es una confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados y nuestra condición pecaminosa. Entonces vemos que el mayor pecado que nosotros podemos tener es cuando ofendemos a Dios por creer en Cristo a nuestra manera. Eso, cuando nosotros cambiamos esa concepción, empezamos a creer en Cristo, como dice la Escritura, y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, eso es lo que produce salvación en nuestra vida. No necesitamos pedir perdón, necesitamos reconocer a Cristo, reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos un Salvador. Eso es lo que produce salvación en nuestra vida. Pero también nosotros necesitamos otra limpieza que es el perdón por las relaciones interpersonales, porque en el caminar cristiano, muy a pesar que nosotros seamos cristianos, algunos son pastores, otros son evangelistas, en este caminar podemos cometer algunas acciones que ofendemos a otras personas. O sea, eso es lo que la Biblia habla como perdón de las relaciones interpersonales. Ya hemos cambiado en nuestra manera de pensar, o sea, hemos aceptado a Cristo, pero en ese caminar cristiano podemos ofender a alguien. Entonces, cuando lo gritamos, cuando ofendemos, cuando insultamos a alguien, debemos buscar la restauración, primero con Dios, porque nosotros ofendemos a otra persona, al que ofendemos no es a la persona, primeramente ofendemos primero a Dios. Por eso tenemos que buscar la restauración, es con Dios, y eso lo reconoció David en el Salmo 51, verso 4. Mire lo que nos dice el Salmo 51, verso 4, aquí como David reconoció su pecado ante Dios, a pesar que no había dicho nada contra Dios, ni había maldecido a Dios, ni mucho menos, ni había dicho que Dios no existía, no había hecho nada. Él lo que hizo fue que había mandado a matar a un hombre, ¿verdad? Y después se quedó con la esposa de ese hombre. Había un pecado contra un hombre, pero realmente había pecado era contra Dios. Y mire lo que dijo David en el Salmo 51, verso 4, dijo, cuando él reconoció
su pecado. Dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, cada vez que nosotros ofendemos a alguien, cometemos un pecado contra alguien, realmente el pecado es contra Dios. Estamos ofendiendo a Dios porque Dios no quiere que ofendamos a nadie. Él quiere que nosotros nos mantengamos en una relación amorosa entre todos y cada uno de nosotros. Entonces, si confesamos, debemos confesar nuestro pecado. Este pecado que nosotros confesamos es buscar la restauración entre nosotros mismos. Ya no es una confesión de pecado para buscar salvación, es una confesión de pecado para buscar restauración. Entonces pedimos perdón primero a Dios cuando hemos ofendido a alguien, pero no para salvación, sino para restaurar nuestra relación interpersonal, primero con Dios y después le pedimos perdón ¿qué? A la persona ofendida. Primero a Dios. Si confesamos nuestros pecados para buscar ¿qué? Esa restauración. Por eso en 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, si decimos, no, pasa que Él se portó mal conmigo y me porté más grosero. ¿Qué dice la palabra? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no somos cristianos. Realmente no hemos nacido de nuevo si pensamos de esa forma. Siempre que hay una ofensa entre dos personas, nosotros tenemos que pedir perdón. No importa si fue otra persona que nos ofendió. La ofensa, el factor de restauración no tiene que ver con quién es el ofensor. Él tiene que ver es con la búsqueda de la restauración interpersonal. No importando quién es el que tiene la culpa. Nosotros no tenemos la misión aquí de buscar quién es el culpable, porque sabemos que al final el culpable somos nosotros, porque cuando nosotros tenemos un problema, una fricción con alguien, la mayor ofensa la tenemos contra Dios. Contra Él hemos pecado, como dijo David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, siempre tenemos nosotros que buscar la restauración. Y esto es contrario a lo que el mundo piensa, ¿verdad? Porque el mundo piensa, si alguien me ofendió a mí, que esa persona venga y me pida perdón. No, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que si alguien me ofendió a mí, nosotros tenemos que ir ante esa persona y pedirle perdón. No importa si ella fue la que me ofendió o yo fui el que la ofendí, con mucha más razón tengo que ir a buscar pedirle perdón. Lo que en la definitiva lo que Dios quiere es que se restauren las relaciones entre todas las personas, que no haya enemistad entre nosotros, que no haya diferencia entre nosotros. Lo que el Señor quiere es eso. Tenemos que confesar nuestro pecado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no pedimos perdón? Así sea la otra persona que me haya ofendido o yo fui el que la ofendí. ¿Qué pasa si no pedimos perdón? No buscamos restauración. Va a venir disciplina de parte de Dios, y eso lo dice su palabra. Miremos lo que nos dice al respecto Hebreos capítulo 12, verso 6. Viene disciplina del Señor si no buscamos la restauración. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios quiere que todos estemos bien en armonía, y si hay alguna dificultad, algún conflicto entre nosotros, y nosotros no buscamos la forma de solucionarlo, viene la disciplina de parte de Dios para que esa relación se restaure. Entonces, si quiere evitar la disciplina de parte de Dios, busque usted mismo la restauración con su hermano, con el que haya ofendido, o esa persona que lo ofendió. No importa quién es el culpable. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar restauración interpersonal, primero con Dios y después con nuestro prójimo, sin buscar culpables. Porque el gran problema del hombre es cuando empieza a buscar culpables. ¿Quién es el culpable? No, todos somos culpables ante el Señor, todos. Porque lo que el Señor quiere es que todos, como buenos hijos, como buenos hermanos que seamos, que vivamos en armonía. Imagínense usted cree que un padre, miremos el punto de vista material, aunque es difícil comparar el amor de Dios con el amor de los padres materiales, pero usted cree que un padre se puede sentir bien cuando ve a dos hijos peleando. Él lo que quiere es verlos amorosos, él los quiere ver unidos. No importa, él no quiere ver quién es el culpable, quién ofendió uno al otro, cuál fue el culpable. Él los quiere ver juntos, jugando o riéndose juntos en armonía. Eso es lo que el Señor quiere al final. Bueno, igual pasa con Dios. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación restaurada, que no haya conflicto en nosotros. Él no busca culpables, Él busca restauración, lo que quiere es restauración. Salmo 86, verso 5 nos dice,
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. O sea, tenemos que imitar a Dios porque Dios es perdonador. Y si nosotros queremos imitar a Dios, que Él es perdonador, con mucha más razón nosotros tenemos que perdonar. Dice, tú eres perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, Él quiere que nosotros restauremos las relaciones. Si nosotros no buscamos la restauración por nuestros propios medios, Él va a buscar la forma propicia a través de su disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Él es un Padre amoroso y Él quiere que todos vivamos en armonía. Entonces tenemos que buscar siempre la restauración para evitar la disciplina de nuestro mismo Dios. Porque Dios, al que ama, disciplina. Acuérdense ustedes eso, el que ama disciplina. Si no confesamos nuestros pecados ante los demás, ni buscamos la restauración. Tenemos que rebuscar la restauración con nuestro prójimo, como dije anteriormente, sin buscar quién fue el culpable del quebrantamiento de esa restauración, para que podamos seguir a Cristo y podamos hacer la obra de Dios. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios estando enemistados el uno con el otro, y mucho menos dentro de la iglesia. El perdón nos da nuestra posición en Cristo. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y estamos enemistados con alguien. Eso sería un mal cristiano. Si confesamos nuestra ofensa, viene restauración de la relación. Si no confesamos nuestra ofensa, la ira personal tomaría la disciplina, tomaría forma de disciplina en la parte de la iglesia. Cada uno tomaría su propia disciplina. Oh, yo no le hablo a él porque me hizo esto. Imagínense ustedes, entraríamos nosotros a ser como jueces, estaríamos a ser como Dios si nosotros no perdonamos. Entonces debemos confesar nuestras ofensas cada uno con el otro. Yo te ofendí, bueno, pero tú también ofendí, bueno, yo también te perdono, y así sucesivamente. Tenemos que buscar siempre que haya cordura entre nosotros, que haya una buena relación. Por eso Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, porque nosotros ofendemos, el otro me ofende, y así estamos, ¿verdad? Entonces dice, por eso Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Buscamos la restauración entre cada uno de nosotros, y máximo entre la iglesia. Entre la iglesia no debe haber conflicto. Y no solamente esa iglesia, ese amor se debe extender hacia los de la calle para que vean que el amor de Dios está con nosotros y esas personas quieran también el amor de Dios. Y mire lo que nos dice 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Esto es un perdón que hizo el apóstol Pablo en la misma iglesia. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna, porque sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Cuando nosotros odiamos o no queremos perdonar a alguien, tenemos esa barrera ahí de odio, de resentimiento, Satanás gana ventaja sobre nosotros. Pero Satanás se refiere a esa animadversión que podemos tener entre cada uno de nosotros, que evita que haya una buena armonía en nuestras relaciones. Y Jesucristo nos lo recomendó, y al respecto, mire lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando alguien nos haya ofendido. Mateo 18:21, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Porque es que a veces diga, no, porque Él siempre me anda ofendiendo, Él siempre me dice esto, y yo salgo ofendido y yo salgo perjudicado. Mateo 18:21, mire lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, indefinido. Indefinido. Siempre tenemos que tener la predisposición a perdonar. Siempre tenemos que tener la predisposición a perdonar. Si nosotros no perdonamos, viene la disciplina de Dios. Entonces no sé usted qué querrá, perdonar a esa persona que lo ofendió a usted o esperar la disciplina de Dios por no querer perdonar. Porque hay muchas personas que no quieren perdonar. A pesar que uno le diga, perdóname por lo que te hice, esa persona está como que perdona entre dientes. A esa persona le va a venir la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque no ha perdonado realmente, no ha perdonado de corazón. Y el perdón de corazón implica poderla mirar a los ojos y decirle, te amo, te quiero en el nombre de Jesús. Y Juan 13, verso 8 Pedro le dijo, no me lavarás jamás
cuando Pedro, el lavamiento, ¿se acuerdan del lavamiento de los pies? Cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos y se lo va a lavar a Pedro. Y Pedro, ¿qué le dijo a Jesús cuando le van a lavar los pies? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa esto? Que Jesús iba a lavarle los pies a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Entonces Jesús le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Que tenemos que pedir perdón entre nosotros, porque el lavamiento de pies en este sentido significa el perdonarnos unos a otros, porque en este caminar, este trasegar que tiene, nos ensuciamos los pies, literalmente o espiritualmente significaría nos ofendemos unos a otros. Tenemos que perdonarnos unos a otros por las ofensas que hayamos cometido o las actuaciones malas que hayamos hecho en un momento dado. La mejor manera de eliminar un enemigo, ¿cuál será usted que cree de la mejor forma de eliminar un enemigo? De quitar de nuestra vida a una persona que nos anda ofendiendo, que nos anda diciendo algo que nos molesta. ¿Cuál es la mejor forma de eliminarla? ¿Matarla? No, ¿verdad? Hacerla nuestro amigo, acercarnos a ella y volverla y restaurar esa relación. Entonces, ese enemigo lo eliminamos. ¿Por qué lo eliminamos? Porque lo convertimos en nuestro amigo. Entonces, esa es la mejor manera de eliminar nuestro enemigo, convertirlo en nuestro amigo, haciendo el bien aunque nos hagan mal. Y aquí viene la fórmula que nos da el apóstol Pablo para eliminar el enemigo. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:20. Romanos capítulo 12:20. Si una persona te ha hecho mal, aquí está la fórmula. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si está necesitando algo esa persona, ayúdala. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence el bien, el mal. El mal siempre se vence haciendo cosas bien. ¿Y qué significa esto de poner ascuas, amontonará ascuas de fuego sobre su cabeza? Le dará vergüenza, ¿verdad? A esa persona que te ha ofendido, esa persona que te ha atacado, esa persona que se ha catalogado como tu enemigo y tú terminas ayudando. Esa persona se va a sentir que en vergüenza contigo, porque con tantas cosas malas que te ha hecho y tú sin embargo la estás ayudando, vas a causarle vergüenza y eso va a hacer que se convierta en tu amigo. Eliminas a tu enemigo convirtiéndolo en tu amigo. Entonces la mejor forma de eliminar a nuestro enemigo es ayudándolo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber y eliminas a tu enemigo. O sea, ayúdalo en todo lo que tú puedas. Y es la mejor forma de eliminar a los enemigos. Es la fórmula sagrada que nos da el apóstol Pablo, obviamente que viene de parte de Dios, a través del apóstol Pablo para todos nosotros. Recordémosla siempre. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. La única forma de vencer el mal es haciendo el bien. Pero si usted ante el mal hace el mismo mal, ¿qué va a hacer? Hay nada. Es como tratar de apagar fuego con gasolina. Me hace mal y yo le hago más mal. Está echándole gasolina al fuego, tiene más. ¿Ves? Te hace mal, usted haga el bien. No importa, me hace más mal, más bien le hago. Entonces, es la forma de cambiar o de eliminar al enemigo, haciéndole el bien. Con el objetivo que es producir restauración en la relación, y eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros no procuramos buscar restauración en las relaciones interpersonales que se han quebrado, Dios va a mandar penitencia sobre nosotros, va a hacer algo contra nosotros en un momento dado, pero todo con su mejor intención. ¿Y cuál es la intención de Dios? Que seamos restaurados. Entonces, lo mejor es que nosotros busquemos siempre la restauración entre nosotros. El Señor es el que ama disciplina. Si nosotros no buscamos restaurar las relaciones entre nosotros mismos, Dios nos va a disciplinar. Y la disciplina del Señor es fuerte. Entonces, la mejor forma de evitar la disciplina del Señor es buscar la restauración entre nosotros mismos. Y si nos están haciendo mal, no importa, sigamos haciendo el bien, para que eso avergüence a tu enemigo. Eso avergüenza a tu enemigo y tarde o temprano terminará convirtiéndose, ¿qué? En tu amigo, en tu hermano, en lo que debe ser, en tu hermano. Entonces, la restauración interpersonal depende de nuestra confesión, primero a Dios. Confesamos nuestro pecado a Dios y le confesamos nuestra ofensa, obviamente, a la persona que hemos ofendido o la que nos está ofendiendo. Si le confesamos, mira, si yo te hice algo
malo. Vamos a hablar, dialoguemos. Lo que el Señor quiere es que nos restauremos. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces, ese perdón sí tiene una condición. Depende de nuestra confesión ante Dios y segundo, ante el ofendido. Significa nuestra intención de abandonar el pecado a fin de poder servirle a Dios diligentemente. Porque usted no puede servirle a Dios enemistado con alguien. Cualquier acción que usted haga a favor de Dios, si está enemistado con alguien, es nula. Dios no la ve con buenos ojos. Tiene las manos sucias, en otras palabras. La única forma de lavar nuestras manos es estando bien con todas las personas. Dios siempre perdona, Dios es perdonador, Dios es grande en misericordia. El otorgar perdón es una obligación para los hijos de Dios. Nosotros estamos en la obligación de buscar el perdón, de buscar arreglar las relaciones interpersonales. Si la otra persona no quiere, pues no podemos hacer nada, no podemos obligar a la otra persona, pero de nuestra parte toda la disposición a arreglar las relaciones interpersonales, de nuestra parte. No podemos dominar a la otra persona, decirle, me tienes que perdonar, no. Nosotros la perdonamos y siempre la hacemos bien. Y si la otra persona quiere seguir enemistada, pues, ¿qué podemos hacer? Orar por ella. Es lo único que nos toca a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, miren lo que nos dice en la enseñanza que está en Colosenses capítulo 3, verso 3. Los invito a que abran su Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 3. Soportaos unos a otros, nos dice la palabra de Dios, nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. Perdonaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos nosotros que perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. Es que él fue el que me ofendió, no importa, tienes que perdonar. Mira, la obligación no es una opción, el perdón no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Tenemos que perdonar. Entonces, el perdón produce restauración en la relación y podemos realmente servir al Dios vivo. Es la única forma, no hay otra forma. Usted no puede servir al Dios vivo estando enemistado con alguien. Y 1 Tesalonicenses 1:9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nos debemos convertir del Dios que teníamos antes. ¿Cuál era el Dios que teníamos antes? Todos éramos idólatras. El Dios del ego. Oh, yo primero, es que Él me ofendió. Y si Él me ofendió, no. Él es el culpable. Y si Ese es un Dios que nosotros tenemos, el Dios del ego. El pensar que las personas tienen que humillarse ante nosotros porque nos han ofendido o que nos ofendieron. Está señalando quién es el culpable. Eso es un ego del hombre. Tenemos que convertirnos de ese Dios de la egolatría para poder servir al Dios vivo. Miremos lo que nos dice, leamos de nuevo 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tenemos que dejar de servirle al Dios al que antes servíamos. ¿Cuál le servíamos? Al ego. Que me ofendió, y si me ofendió a mí, imagínate tú, tienes que arrodillarse delante de mí para que yo lo perdone. No, nosotros tenemos que ir ante la persona que nos ofendió para poder servirle al Dios vivo. Si queremos realmente servirle al Dios vivo, si nosotros tenemos que quitar el Dios del ego, cuando éramos idólatras, y seguimos siendo idólatras si no perdonamos. Entonces, vemos que al comienzo de la enseñanza, vemos que se nos había presentado un dilema entre si nosotros tenemos que pedir perdón para obtener salvación o no tenemos que pedir perdón. Realmente no hay ningún dilema, el dilema está resuelto. Jesús nos enseñó sobre el perdón para restaurar las relaciones interpersonales, reconocer nuestra falta ante Dios y ante el ofendido en la forma de actuar. Y así nos lo dice en Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Mientras que el apóstol Pablo nos enseñó sobre el perdón para salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el perdón para restauración de relaciones interpersonales, que tenemos que pedir perdón, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos enseñó sobre el perdón para salvación. Y en este perdón para salvación, nosotros tenemos que pedir perdón, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, eso significa un cambio en la forma de pensar. Y el perdón
de reconocer nuestras faltas es un cambio en la forma de actuar. Entonces tenemos que aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario para obtener la salvación. Así como dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero también Jesús nos había enseñado que hay un perdón que es para salvación. Y ese perdón, cuando nosotros lo tenemos, ya no lo podemos perder. En Lucas 3:10, mire lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, el que está lavado, o sea, que es salvo, no necesita sino lavarse los pies, o sea, pedir perdón. Pues está todo limpio. Pues vosotros estáis limpios, aunque no todos. Se refería obviamente al que lo vendió, a Judas Iscariote. Entonces, vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo ya había hablado también de ese perdón salvífico. Dijo Jesús, el que está lavado, o sea, el que está salvo, no necesita sino lavarse los pies. Pedirle perdón primero a Dios en estas relaciones interpersonales que nosotros tenemos, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona que haya ofendido o que nos haya ofendido a nosotros. Porque al final lo que tenemos que buscar es restaurar la relación personal, no buscar quién es el culpable. Porque el que se pone a buscar culpable, pues nunca va a perdonar. No, pues es que tú me ofendiste y yo no tengo por qué perdonarte si tú me ofendiste. Nosotros no tenemos que buscar culpables, tenemos que buscar restauración de la relación. Ese es el objetivo de nosotros como cristianos, buscar la restauración. Entonces, lo importante es que nosotros siempre debemos confesar nuestros pecados en este caminar, porque en este caminar cristiano nos podemos ofender unos a otros. Pero la salvación no es pidiendo perdón, la salvación es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, reconocer que somos pecadores y que solamente el sacrificio de Cristo es el que nos puede salvar. O sea, que no tenemos que pedir perdón para obtener la salvación, sino aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque ya mismo reconociendo que somos pecadores. Pero sí tenemos que pedir perdón o aceptar el perdón cuando en este caminar hemos ofendido o nos han ofendido en esta vida cristiana. Amén. Entonces, aclaramos de que debemos pedir perdón cuando hemos ofendido, pero no debemos pedir perdón para pecados porque ya Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su vida y lo más importante, que la pongan por obra.